Recibe una bendición. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa. Es un agrado, un gusto el podernos comunicar y darte el mensaje que el Señor pone en nuestros corazones. Hemos estado hablando acerca de evangelismo y el tema es sumamente evangelístico, pero en su aplicación. El tema es bástate mi gracia. Nosotros hemos escuchado muchas veces esta frase en momentos difíciles: bástate mi gracia. Lo que estés viviendo, lo que esté pasando en tu vida, que sea mi gracia la que te sea suficiente, que seas pleno en todo esto. Yo quiero hablarte de una palabra, una frase coloquial que hay y que se le atribuye a Napoleón Bonaparte. Dice: aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Aquel que no conoce la historia la va a repetir. Y la utilizan muchos políticos. Quiero hablarte acerca de esto. Que nosotros, cuando no entendemos la gracia, cuando no nos bastamos en la gracia de Dios, cuando no conocemos lo que ha pasado por dejar la gracia, por dejar la búsqueda del Señor, el pueblo de Dios y todos los cristianos en la historia han tenido gran infinidad de problemas. Mira, es el tiempo de reordenar las prioridades de la iglesia, reordenar el cristianismo. Este es el tiempo. Dios nos está dando una oportunidad de pensar, de cambiar, de hacer distintas las cosas. La pandemia, según los científicos, ha afectado tanto la salud mental como la salud física. Dicen los estudiosos que el distanciamiento social, el no poder abrazarse, el que te pongan una careta o una mascarilla, te despersonaliza, te cambia. Ya no hay aquellos abrazos, aquellos saludos sabrosos, ya no lo existen. Esto ha creado infinidad de problemas en este tiempo. Y sabes que aparte, la ansiedad, la depresión, la angustia, las fobias, los miedos, los temores, la falta de sueño, problemas incluso en la intimidad en parejas, autolesiones, la gente se golpea en las paredes, se rasguñan, se hacen tajas, los vicios, el sexo, la droga, el sexo ilícito, las drogas, las angustias, todo el conjunto de emociones ha traído una afectación en este tiempo a la gente. Y hay algo que se llama, o que le llaman, el estrés postraumático. O sea, después de todo lo que pasa. Ahora, la gente se ha endeudado mucho, la gente, su ritmo de vida, lo que se ha logrado ya no es igual. Las tarjetas están saturadas, los gobiernos le echan la culpa, buscan a quién echarle la culpa. Ha habido un gran aumento en el abuso infantil, en el abuso a las mujeres, el daño al abuso doméstico en la familia, la violencia y sobre todo una pérdida muy fuerte de la economía. Además, adicional al duelo de la gente que ya no está, la angustia de la gente que está enfermada, la angustia de que me puede pasar a mí. Te quiero comentar esto ha traído un desánimo muy grande en la gente, en el pueblo de Dios, en los cristianos, en todo mundo. Y sin embargo, Jesús nos dice: bástate mi gracia. Pero no hemos alcanzado a dimensionar esta palabra. No la hemos alcanzado a pensar. La gente ha estado perdiendo la fe, ha estado teniendo angustia, ha estado sintiéndose solo. Fíjate lo que dice la gente: y yo ya no
puedo. Estoy en dificultades. Y para mí esto es imposible. No le hace que me bajen el salario. No le hace. No quiero perder mi trabajo. La palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. La gente dice en su vida, en su trabajo, estoy agotado. Y sabes que el estrés, el tener demasiada precaución cuando vas en el camión, cuando vas en el carro, cuando vas al súper, el no tocar, el no acercar, cuidado, el lavarte, el no lo hice, todo esto crea un problema. Estoy cansado. Jesús te dice, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Hay gente que dice, me siento muy débil, ya no puedo, ya no puedo. Hay hombres que me han confesado que se meten al baño a llorar. ¿Por qué? Porque tienen una infinidad de temores, se han enfermado del alma. Esto ha hecho que la gente se enferme del alma. Y ellos piensan y dicen, es que nadie me ama, nadie, la gente, mi familia, mis hermanos, los hermanos no me aman. Y quiero decirte algo. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjate, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es, Dios hace un sacrificio a través de su Hijo tremendo. Lo entrega para que tú y yo seamos salvos. Hay gente que dice, no lo puedo arreglar, no tengo, se me secó el sexo, no sé cómo hacerlo, no soy capaz. La gente se siente imposibilitada ante las circunstancias y el mundo que lo está rotando. Pero quiero comentarte una cosa. Fíjate, hay un concilio en el cielo y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y de acuerdo a nuestra semejanza. Dice, y el hombre fue hecho a imagen de hombre y a imagen de Dios. Nosotros somos hombres, pero también tenemos características que Dios nos ha puesto como corona de la creación. Y si Dios es un Dios creador, nosotros somos creativos, somos criaturas hechas por Dios. Somos parte de Él, somos sus hijos. Y el pueblo de Dios, los que creemos en Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Esto nos hace ser creativos. Pero la gente se está derrumbando. Y hay gente que dice, no es que las cosas no son como yo pienso. Las cosas no se hacen, los planes que teníamos se han derrumbado. ¿Pero acaso le pedimos perdón a Dios? Recuerda una cosa, la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todo obra para bien. Todo. Lo que está pasando obra para bien. Pero tiene una segunda parte, este mismo versículo. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el llamamiento? ¿Qué es lo que tiene Dios en tu vida? ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? Ya lo encontraste, ya lo sabes, ya lo entiendes, lo has visto. Le he preguntado a Dios, Señor, ¿puedo hacer esto? Esto es lo que tú quieres que yo haga. Entonces, cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, va a operar que todo lo que hagamos va a obrar para bien. Hay gente que dice, es que, hermano, he hecho tantas cosas. Viene el fin del mundo, se va a acabar, y es que yo hice esto, hice aquí, hice allá, y no me puedo perdonar. He hecho cosas terribles. ¿Sabes qué? Por más terrible que haya sido, dice la palabra de Dios, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Y eso tenemos que entender, Jesús murió para perdonar nuestros pecados como ofrenda delante del Padre.
Hay gente que dice, tengo miedo, pastor, tengo miedo, mucho miedo. Mira, me han hablado en la madrugada que no pueden dormir. Me mandan mensajes, me mandan inbox, me mandan, pastor, no puedo. Dice la palabra de Dios, no te he dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio. Tenemos que entender que en este tiempo vamos a ver de qué tamaño son las correas con las que estamos nosotros siendo atados, con las que estamos fajados. El Señor nos va a probar en este tiempo. Estoy solo, no tengo a quién ir, mi padre se murió, mi madre se murió, mis hermanos, me siento solo, dice el Señor, nunca te dejaré, nunca te desampararé, la diestra de mi mano te sostiene. No tengo nada. Es que, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que he logrado? ¿Qué ha sido mi vida? Me siento muy mal. Esto es lo que la gente empieza a decir. Y ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Fíjate lo que dice Job 7:27. Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que lo visites cada mañana. Para que pongas sobre él tu corazón y en todo momento lo pruebes. Dios te va a visitar. Busca en Job 7. El Señor te ha engrandecido. El Señor nos ha engrandecido. El Señor nos visita cada mañana. Pone su corazón en nosotros. Pero nos va a probar. Y lo que hemos estado viviendo ha sido una prueba. Ha habido hombres en la palabra de Dios que han vivido las mismas circunstancias o parecidas, han vivido momentos drásticos, tremendos. Bástate mi gracia, es lo que el Señor te dice. Quiero hablarte de un hombre que se llamaba Jeremías. Jeremías vivió 65 años. Jeremías fue escogido, dice, y yo te escogí desde el vientre, antes que nacieras. Yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Fíjate, el nivel de autoridad. Yo te he puesto para arrancar, derribar, destruir, pero también para plantar y edificar. Jeremías fue puesto como profeta a las naciones, con unos niveles de autoridad muy fuertes. ¿Y qué es lo que pasa? Jeremías vivió en el espacio de 3 reyes. Vivió en Joacim, Josías y Sedequías. Esos 3 reyes que vivían, si no haciendo mal aparentemente, pero sí vivían en apostasía, en lisonjas, en corrupción, en contaminación, haciendo cosas que no agradaban a Dios. Y Jeremías abogaba y decía, ¿sabes qué? Viene esto, viene aquí, viene allá, van a invadir Jerusalén. Y no le creyeron. Y ¿sabes qué? La gente se desanimó. Y el mismo Jeremías se desanimó. Te quiero comentar lo que dice Jeremías en el capítulo 15, versículo 15. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí. Acuérdate, Señor. Visítame y véngame de mis enemigos. Jeremías estaba hablando de los enemigos que tenía, de lo que estaba pasando. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro. O sea, yo estoy sufriendo por ti, Señor. Fueron halladas tus palabras y las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría. Y porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos, Tsidkenu. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Serás que como aguas que no son estables? O sea, ¿será que existes, Dios? ¿Será que no existes?
¿Será que todo lo que yo he estado viviendo, todo lo que he estado haciendo, todas las veces que he pasado, me han golpeado, me metieron en cisternas, he tenido hostigamiento, han tratado de matarme? ¿Será que no oyes a tu profeta? ¿Será que no tiene en vano que yo haga todo esto? Fíjate lo que está. Serás como cosa ilusoria. Y Jehová le contesta esto. Por tanto, así he dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás, y entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esto es lo que hemos estado viviendo. La iglesia en los tiempos actuales ha estado viviendo una conversión hacia el mundo. Jeremías quería que se renovara el pueblo de Dios. Y sabes que es invadido en la época de Daniel. Durante muchos años, Jeremías llegó el momento, estuvo hablando de que el pueblo se arrepintiera, hasta que llega a él a un desánimo total, a creer que Dios no existía, a creer que no tenía caso. ¿Cuántas veces, pastor? ¿Cuántas veces, siervo de Dios? ¿Cuántas veces, hombre o mujer que amas a Dios, dices, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando? Yo soy hijo de Dios, yo doy ofrenda, yo doy diezmo. ¿Pero qué está pasando? Se está acabando el mundo. ¿Qué es el momento? Y te haces muchas conjeturas. Lo que está pasando es que el hombre está mudando. Está entrando en un juicio por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha vivido. Y muchas veces tú piensas, es que mi profeta, es que mi apóstol, es que mi pastor, es que aquí, es que aquel. Empezamos nosotros a cuestionar que es el servicio que le damos a Dios o el dinero que le damos a Dios. Fíjate, ¿qué es lo que hace Jeremías? Jeremías anticipa la invasión de Babilonia y la destrucción de Babilonia también. Cuando son invadidos, la gente se desanima y ¿sabes qué es lo que hicieron? Vuelven a la idolatría. Y viene el castigo de sus hechos, de corrupción, de contaminación. Y esto le causa un dolor terrible a Jeremías. Él es parte de una familia sacerdotal. Hilcías, su padre era sacerdote. Él crece con ese fuego. Pero llega el momento en que tú estás ahí, en que tú estás yendo a predicar, en que la gente se desanima, en que tú te desanimas, en que ya no puedes más, en que no sabes qué hacer, en que vas y le lloras a Dios. ¿Sabes cuánta gente está sin empleo? ¿Sabes cuánta gente tiene tarjetas de crédito endeudadas? ¿Sabes cuánta gente está queriendo ya no vivir? Que se acabe todo el mundo, suicidarse e irse. ¿Cuánta gente está viviendo estos momentos de angustia? Y si tú estás en esa situación, quiero decirte algo. Por más hombre que seas de Dios, por más siervo que sea de Dios, Jesús dijo, bástate mi gracia. Pero no hemos alcanzado a dimensionar esta palabra. Yo quiero llevarte a esta palabra precisamente. Vamos a analizar en qué circunstancia se dice esta palabra. Capítulo 12 de Segunda de Corintios, y te lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé,
Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dada a expresar. Fíjate, en el cielo existen otras lenguas que son lenguas celestiales. Por eso dice la palabra de Dios, si va a hablar en lenguas angelicales o humanas y no tengo amor, de nada me sirve. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Como Pablo hablando de sus debilidades. Sin embargo, ni siquiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. O sea, de todos modos, si me voy a gloriar, estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo mentira. Pero lo dejo para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, no le voy a agregar, no tiene caso, no quiero gloriarme. La gloria no me pertenece. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, continúa diciendo, y para que la grandeza de la revelación no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Por lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quiere de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estaba viviendo una situación terrible, estaba viviendo angustias. Fíjate, fue mandado un mensajero de Satanás, un demonio. No habla de Satanás mismo, habla un mensajero, alguien que tenía una autoridad y que le puso una puya o un aguijón, y que dice, y que me abofeté. Te lo he rogado, Señor. Quítame de esta pandemia. Mira, aquel se llevó mi puesto. Yo era el profeta en turno. Me tocaba a mí la iglesia. ¿Qué voy a hacer, Señor? Mira este carro, yo he trabajado más. Pero Dios permite las cosas que sucedan para que no nos enaltezcamos. Fíjate, y dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, para que se integre. Yo voy a hacer el reposo de Cristo. Ese reposo va a reposar en mí, y en mi debilidad Él me va a levantar. Dice, por lo cual, versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio en gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos, pero yo debería de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas estas señales de apóstoles que han sido hechas entre vosotros, en paciencia, en señales, en prodigios y en milagros, tú has visto lo que Dios me ha permitido hacer. A veces una persona llega y el Señor sana a un enfermo. ¿Ya vieron? O a veces tocan a alguien para que se caiga. Levántalo, recibe. Y la gente sale como que muy ufanada. Miren lo que el Señor me sanó, me quitó. Y vamos siguiendo a veces más a la persona. ¿Qué pasaba hace 14 años? Dice, conozco a un hombre que hace 14 años. Vamos a ver en la historia qué pasó hace 14 años. Está documentado en el libro de Hechos. Y esto es muy interesante. Quiero que veas esto en el capítulo 16
del libro de los Hechos. Tiene como título Encarcelados en Filipos. Zarpando yo pues, dice pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, en la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia era la que vendedora de púrpura, que es el color, era un pigmento especial para hacer trajes elegantes, finos, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón. Fíjate cómo en medio de la plática Lidia puso atención, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. En este momento, en esta circunstancia, esta mujer tuvo un bautismo, pero bautismo físico, y también fue llena del Espíritu Santo. Y dice: cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Y Pablo era una persona humilde. Dios había cambiado a Pablo, aquel que era fariseo de fariseos, aquel que fue educado por Gamaliel, aquel que tenía la ciudadanía también romana, aquel que era un hombre rico y próspero, porque para ser fariseo tenían que ser personas con una cantidad de prosperidad, hablar varios idiomas, conocer y ser doctos en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 16: y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, fíjate, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y que nos anuncian el camino de la salvación. ¿Estaba diciendo algo malo? No. Estaba diciendo la verdad. Y esto lo hacía por muchos días. Era algo, una puya. Le estaba picando a Pablo, le estaba molestando a Pablo. Dice, esto desagradó a Pablo, y ese se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir, pues nosotros somos romanos. O sea, fíjate, imagínate aquella mujer, aquella divina, que tenía el espíritu de adivinación, y que dice: estos son siervos del Dios Altísimo, traen salvación. ¿Y por qué le molestó a Pablo? Si un endemoniado te dice: tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Yo te conozco. Tú eres un siervo, tú eres aquí. ¿Qué era lo que iba a pasar? Que cuando Pablo y Silas se fueran, aquella mujer que predijo o que adivinó la actitud de Pablo, ella se iba a quedar ahí, iba a tomar más fuerza, porque iban a decir: la divina ya dijo que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo. A ver qué tiene para nosotros. Muchas veces
cuando llegas a algún lugar o cuando me ha tocado llegar, la gente se acerca y me dice, pastor, profetíceme, ¿verdad? Están acostumbrados a que llega el siervo de Dios y les adivina o les profetiza. Pero esto tiene que ser en el orden divino de Dios, como lo marca el capítulo 14 de Primera de Corintios. La profecía tiene características: exhortación, edificación y consolación. No puede ser nada más de consolación, no puede ser nada más de exhortación. Tiene que edificar, exhortar y consolar. Y esto es algo muy importante. Entonces se alborota, dice se alborota, ¿por qué? Porque recordemos que los romanos tenían muchos dioses, veneraban a muchos dioses. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Fíjate, con una vara, sí, pero eran grupos de varas, eran varas de duras, y les azotan, y después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandándole al carcelero que los guardara con seguridad. O sea, no se me vayan a escapar estos. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. O sea, les puso, los encadenó en los pies. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que a ti te metieran a la cárcel, que a ti te regañaran, que te golpearan? Y tú que dirías, Señor, mira mucho cuánto sufro. Y ellos, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que cantándole coros, no sé cuáles, ¿verdad? Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Envía tu poder. Estaban ellos cantando. Y en ese momento, fíjate, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué tremendo haber sido esto! Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque lo habían encargado. Su vida dependía de que hubiera hecho bien su trabajo. Se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas daño, no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Fíjate, la gente cuando estaba ahí, la paz que inundó ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos fueron y echaron un espíritu de adivinación que ya no iba a ser negocio para sus dueños. Lo meten a la cárcel, y cuando los presos ven que las puertas estaban abiertas, qué tan impresionante era el poder de Dios que estaba ahí, que los presos no quisieron escaparse. No se escaparon. Algo inundó, una luz, la presencia del Espíritu de Dios. Despertando entonces el carcelero y viendo las puertas, pensó que habían huido. Pablo le dijo, estamos aquí. Él entonces, pidiendo una luz, se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y Silas. Fíjate. Esto había pasado. No sabemos si Pablo en algún momento, en una cárcel, en un momento de sufrimiento, Pablo fue levantado, fue llevado al tercer cielo. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos aquella misma hora en la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos ellos. Y los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó. Fíjate qué momento
tan hermoso. Un hombre, ¿te imaginas? Un hombre así, un guardia así, en esa circunstancia, hombres bragados, duros, groseros, impetuosos, y que ve todo lo que está pasando, que ve la gloria de Dios. Quiero esto, yo quiero eso que ustedes tienen, yo quiero ser salvo. Era su trabajo, golpearlos, pero él dice, yo quiero esto. Cuando nosotros vemos la circunstancia que está viviendo, no alcanzamos a entender que nos baste la gracia. Cuando decimos, bástate mi gracia, la gente piensa en riquezas. La Biblia no te habla de esto. Dice, mías son el oro y la plata. Pero no te garantiza que lo vas a tener aquí en la tierra. Te va a sustentar, te va a dar lo que necesites, porque eres su hijo. Pero si tú lo buscas por ganancia o por dinero, ten la seguridad de que no va a ser así. Muchas veces nosotros pedimos y exigimos y ayunamos por salud, pero la Biblia no te garantiza que vas a tener salud. No te garantiza que tu familiar que tiene COVID no se va a morir. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sin embargo, te dice, bástate mi gracia. Es terrible lo que está pasando el día de hoy con la doctrina de la prosperidad, que cada vez está siendo más popular entre mucha gente, que buscan a Dios no por la gracia, no porque nos da plenitud, no porque nos llena, sino porque buscamos la ganancia. Cuando los seguidores de la Biblia en Cristo Jesús mueren dramáticamente, ¿cómo podemos nosotros pensar esto? ¿Sabes que tanto los apóstoles como el fundamento de los primeros que predicaron y proclamaron la palabra de Dios fueron muertos, asesinados, aserrados, estacados, crucificados, arrastrados por caballos, despedazados, quemados en aceite hirviendo, a palos y a pedradas? Les molían el cráneo con palos. Y muchas veces nosotros no entendemos esto. A ellos no murieron en riqueza. Pablo no murió en riqueza. Y todos los apóstoles no murieron en riqueza. Pero hoy queremos un mundo de riqueza porque nuestra mira está puesta aquí. No te digo que no los bendigas. No te digo que no bendigas la obra de Dios. Es necesario. Es necesario. Me acuerdo de los misioneros. Anteriormente se levantaba ofrenda misionera, hoy ya no. Hoy se está pensando que si vamos a traer a tal o cual apóstol, vamos a darle un hotel de 5 estrellas, un avión privado. Pero esto no es que les baste la gracia. A veces queremos nosotros recompensar más a ellos. Y no es que no tengan bendición. No es que no merezcan, pero no se vuelva una idolatría. Esto es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de que esto te va a hacer próspero, estamos llegando a una falacia, estamos llegando a una mentira. Estamos poniendo la sangre de Jesucristo como un condicionante para la economía. Le estamos quitando la gloria de Dios. No podemos nosotros pensar en caprichos de hombres. No es correcto todo esto. Toda esta doctrina es totalmente diferente a lo que está escrito. A aquellos hombres que con sangre entregaron su vida para que tú y yo tuviésemos estas escrituras. Y a través de la sangre de Jesucristo que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Pero ricos celestiales, tener las riquezas de los cielos.
Podemos tener nosotros la satisfacción aquí, las cosas que necesitamos. Y tú puedes decir, es que para el ministerio necesito tanto, necesito esto. Sí, pero no lo tengas como obsesión en tu mente. No es lo correcto, no es lo adecuado. ¿Qué es bástate mi gracia? Bástate quiere decir que estás satisfecho. Y la gracia es que tienes el favor de Dios. Sé satisfecho por tener el favor de Dios. Porque en mi poder, dunamis, porque en esa dinamita, en ese poder explosivo de Dios, se perfecciona. Nosotros vamos a tener una implosión, como que vamos a detonar, como si fuéramos una bomba por dentro. Y entonces la gracia del Señor, aquel poder de Dios nos va a inundar en medio de las circunstancias, en medio de lo que estemos viviendo. Hoy la iglesia está hablando del empoderamiento, de pactos y decretos. No podemos torcer la mano a Dios, que ya hicimos algo y que merecemos. La palabra de Dios no debe de ser callada. Hoy han minimizado muchas cosas, se ha minimizado el pecado. En medio de todas las circunstancias que estés viviendo, viene un gran avivamiento, pero también viene una gran persecución. El enemigo sabe lo que va a pasar. Y sabe que los dardos de un hombre de Dios contra los dardos de Satanás no van a poder. Y sabe que cuando tú te bastes en la gracia, cuando tú estés completo con la gracia de Dios, cuando Dios te perfeccione en medio de la debilidad, vas a ser peligro para los infiernos. Por eso el Señor te dice, bástate mi gracia, porque mi poder en medio de la debilidad se va a perfeccionar. No tengas temor. No tengas angustia de lo que estés viviendo. No te menosprecies. No digas que es imposible. El aislamiento que estamos viviendo. Ponte a meditar en la palabra de Dios. Dios te ha escogido para mostrar sus virtudes. De aquel que ha salido de las tinieblas. Te ha sacado de las tinieblas. Que entró para sacarte y llevarte a la luz admirable. Dios se metió y te sacó de ahí para llevarte a esa luz admirable a través de Jesucristo, a través de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que tú tomes esta palabra y la grabes profundamente. Padre Santo, los que están ahí, los que están del otro lado, los que ven y los que verán esta palabra, es tiempo que hablemos del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación, el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, que no torzamos la palabra. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.